de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los presentes por este canal. Son las 11:30 de la mañana en Colombia. Vamos a dar inicio a esta sesión. Es un placer saludarlos con motivo del quinto Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global, organizado por el Departamento de Español del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte en Barranquilla. Es un gusto presentar la conferencia magistral Construcción de la evidencialidad histórica desde un enfoque crítico y multimodal a cargo de la doctora Teresa Oteiza. Bueno, Teresa Oteiza obtuvo su doctorado en lingüística por la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, y actualmente se desempeña como profesora asociada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es editora de la revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, RALED, junto con la profesora de la Universidad de Brasilia, Viviane Resende, y coeditora de la revista Discurso y Sociedad. Ha sido investigadora responsable de proyectos de investigación en las áreas del estudio social del discurso, la lingüística sistémico-funcional, el discurso de la historia y la relación entre el lenguaje, educación e ideología. Sus trabajos han sido publicados en revistas de la especialidad como Discourse and Society, Discourse Studies, Text and Talk, Journal of Education and Media, Memory and Society, Linguistics and Education, Revista de Filología Hispánica, Discurso y Sociedad, Revista Signos, Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, entre otras. A su vez, ha publicado los libros El discurso pedagógico de la historia, un análisis lingüístico sobre la construcción ideológica de la historia, 1970-2001, en 2006, y En reconstrucción, discurso, identidad y nación en los manuales escolares de historia y de ciencias sociales, en coedición con Derrin Pinto en el año 2011. En la actualidad desarrolla en conjunto con Claudio Pinuer, académico de la Universidad de Concepción, la investigación titulada El lenguaje de la valoración en español, descripción y sistematización de recursos para construir intersubjetividad. Y trabaja en la elaboración del libro What to Remember, What to Teach, Human Rights Violations in Chile's Recent Past and the Pedagogical Discourse of History, el cual será publicado en la serie Text and Social Context de Equinox. Entonces, muchas gracias, profesora Teresa. Adelante. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias también por esta linda invitación, ¿no? de poder compartir mi trabajo en este congreso. ¿Se escucha bien, Norma? Se escucha muy bien. Ok. Bien, como presentó Norma, ¿verdad? El título de mi conferencia es Construcción de la evidencialidad histórica desde un enfoque crítico y multimodal. En esta charla me gustaría presentarles sobre esta construcción multimodal de los testimonios históricos que se incluyen en textos escolares y la necesidad que tenemos de desarrollar una multiliteracidad semiótica que provea de manera sistemática y explícita un metalenguaje, ¿no?, a los estudiantes para poder describir e interpretar críticamente los modos verbales y visuales, así también como esta producción de significados intermodales que construyen la evidencia histórica desde diferentes géneros y temporalidades. Es un desafío grande el poder trabajar con estos testimonios que, como digo, se producen multimodalmente en la disciplina de la historia y que no es tan sencillo para los niños, ¿no?, el poder comprenderlos y el trabajar y comprender las interpretaciones históricas. En esta presentación me baso en dos publicaciones. Uno es el capítulo 5 de este libro que espero, no sé, salga a fines de este año, quizás a principios del próximo,
en donde trabajo multimodalidad y esta evidencialidad histórica, y cuál es el espacio que tienen las imágenes simbólicas, ¿no?, en la transmisión de la memoria en los textos escolares. Y por otro lado, un artículo que se centra en el sistema de compromiso, uno de los sistemas o subsistemas del sistema de valoración propuesto por Martin y White para el inglés. Entonces, en primer lugar, me gustaría referirme a esta representación y valoración multimodal, en este caso visual-verbal, del pueblo mapuche en periodo colonial en textos oficiales de historia para enseñanza básica. Ese es el corpus en el que me centro para poder mostrar algunos de los recursos que pienso pueden ser útiles para trabajar en la enseñanza primaria de la historia. Entendido estos textos oficiales, por lo menos en Chile, no necesariamente son así en todos los lugares de Latinoamérica, como artefactos semióticos oficiales, ya que son producidos por el Estado, que recontextualizan memorias históricas, en este caso de los mapuches. Ahí hay algunas referencias bibliográficas en las que me baso. Por otro lado, la perspectiva que tomo es una perspectiva crítica, sociosemiótica de los estudios del discurso multimodal y la consideración de las imágenes como testimonios históricos, es decir, no solamente el lenguaje verbal como testimonio histórico, sino que también las imágenes. Y cómo estas imágenes y los testimonios verbales van a transmitir determinadas ideologías. Y como les decía, me voy a centrar particularmente en esta dimensión simbólica de la representación de los pueblos mapuche en estos ensambles multimodales verbal-visual. Entonces, la propuesta es una propuesta pedagógica de comprensión multimodal. No me voy a referir en este caso a la escritura, pero sí a cómo podemos comprender estos documentos y que se basa en la complementariedad teórica de la lingüística sistémico-funcional y la semiótica sistémico-funcional. Entonces, desde un punto de vista del modo semiótico verbal, me interesa detenerme en la dialogicidad verbal, ¿no?, lo que típicamente se ha entendido como este subsistema de compromiso, es decir, el cómo vamos mostrando en el discurso la incorporación de otras voces y el cómo la voz autorial va dialogando con otras posiciones en el discurso, y en este caso a través de documentos históricos primarios y secundarios, lo que también nos está mostrando este carácter de intertextualidad que es tan importante para la construcción de la evidencialidad en la historia. Entonces, desde el punto de vista de las imágenes, sabemos que no son transparentes, están trabajadas como un material pedagógico en los textos. El lenguaje verbal tampoco es tan transparente, especialmente porque predominan ideas abstractas, hay una conceptualización que si no es desempaquetada es complejo, bueno, es complejo para nosotros los adultos, pero más complejo aún si estamos hablando de niños de 10, 12 años que están tratando de entender historia. Entonces, una de las preguntas fundamentales, y tal vez la pregunta fundamental que me hago en esta presentación, es cómo ayudamos a que nuestros estudiantes participen como lectores efectivos y reflexivos, de manera que puedan ser parte de la construcción del conocimiento disciplinar. Y en particular, ¿no?, por el corpus que les voy a compartir, ¿cuál es el rol que desempeñan los testimonios históricos visuales y verbales en la construcción de las representaciones y valoraciones del pueblo mapuche en los textos escolares de historia de enseñanza primaria? ¿Qué grados de coherencia multimodal podemos establecer respecto de la representación y valoración del pueblo mapuche en los textos escolares de historia de enseñanza primaria? Esas serían las preguntas ya más específicas que me gustaría trabajar. Entonces, en relación a la enseñanza de la historia, cuando hablamos de historia estamos hablando de una ciencia que es social, que es humanista y que busca comprender nuestras sociedades desde una perspectiva diacrónica e interpretativa. Es decir, estamos hablando de un espacio de conocimiento
diacrónico, ¿no?, que se preocupa del pasado, y también desde una perspectiva interpretativa. Ahora, este conocimiento disciplinar es recontextualizado como un discurso histórico pedagógico en los materiales de clase, tanto en los que trabaja el profesor, otros materiales que trae, ¿no?, del internet, de otros espacios, y el texto escolar, que en Chile es un material fundamental porque es repartido por el Ministerio de Educación. Esta historia escolar es un espacio privilegiado, pensamos, de intervención y construcción discursiva para alcanzar tempranamente una configuración social de la nación. Esto es algo que el equipo de Norma Barletta ha trabajado mucho en la Universidad del Norte respecto de cómo se va educando, cómo se va configurando este ser social desde temprana edad en los niños, luego en los jóvenes, en el área de la historia. Esta enseñanza de la historia, entonces, en textos escolares, que es donde me voy a centrar, debiera ayudarnos a comprender el pasado y el presente de nuestras sociedades de manera reflexiva y documentada, con el propósito de que superemos una mirada ritualizada del pasado, ¿no? Esto aquí estoy citando fundamentalmente a Carretero, ¿no?, de cómo podemos superar estas miradas más estáticas, ¿no? Y en este caso me voy a referir a la enseñanza de los pueblos indígenas, pueblos que han sido muy olvidados en nuestros países, y cómo para las nuevas generaciones es tan importante poder entender la historia colonial, la historia del pasado colonial y de las repúblicas tempranas, en este caso chilena, para también poder comprender qué sucede en la actualidad con los derechos sociales y políticos de los pueblos indígenas, que muy típicamente ahora conforman espacios de sectores más pobres, más desventajados, de jóvenes pobres y, ¿verdad?, de disidentes indígenas en general, ¿no? Aquí hay un asunto de memoria histórica de más largo alcance, que no es ya la historia reciente, ¿no?, de dictaduras latinoamericanas o de conflictos recientes, sino que es una historia que nos lleva hacia espacios más lejanos, ¿no?, del siglo XVI, del siglo XVII, pero en donde empieza o en donde podemos encontrar las raíces y las causas históricas de la pobreza y de la exclusión social de los pueblos indígenas de la actualidad. Muy brevemente, para poder concentrarme en el análisis, este pueblo indígena es un pueblo que es urbano y rural en estos momentos, con sus propias cosmovisiones, para nada hegemónico, con una larga, digamos, homogéneo, perdón, no, tampoco hegemónico, pero es un pueblo ya que se representa con una complejidad enorme, ¿no?, por toda su historia, y es una historia que ha estado marcada por conflictos de tierras mapuche-pehuenche, la demanda indígena por tener rol en la toma de decisiones de su destino, ¿no?, frente a la construcción de represas hidroeléctricas, ¿no?, la industria forestal que se ha tomado gran parte del sur de Chile, representan el 10% de la población nacional de nuestro país, y me interesa aquí mostrar de qué manera se está negociando esta idea de lo indio, de lo indígena como un espacio de diferencia, cómo se muestra a este indígena a quien se lo ha relegado, ¿no?, en espacios sociales y territoriales muy reducidos y que han significado una destrucción de su historia y de su cultura de una manera importante. Y que también ha marcado este proceso de campesinización y pauperización para transformarlo en minoría étnica, que es lo que ocurre en la actualidad. Entonces, estos textos escolares son artefactos semióticos oficiales, y aquí tomo una cita recogida por Elvira Narvaja de Arnú, del primer manual escolar de historia publicado por un historiador argentino, Vicente Fidel López, en el año 1845, en el que él se refiere a este pueblo indígena como pueblos que no son ni cultos ni bien gobernados, pueblos que no son naciones sino poblaciones, es decir, reuniones de familias ligadas por razones de residencia, pueblos bárbaros, pueblos sin historia, no cristianos, no criollos, indios naturales.
¿no? Estas son las primeras representaciones que uno puede encontrar en textos de historia que en ese tiempo tenían un solo autor. Los textos actuales son producidos por el Ministerio de Educación, por un equipo de educadores, de maestros, ¿no? De historia. Y lo que les voy a presentar ahora es de un 5º año de enseñanza primaria. Son textos que se han publicado entre los años 2015 y 2019 y que se utilizan por más del 90% de los establecimientos educacionales del país, ¿no? Por eso que uno dice que es un producto semiótico oficial. En este caso, por Editorial SM, ¿no? Esta es la carátula del libro, ¿no? En su edición del 2019. En este texto hay 10 imágenes alusivas al pueblo mapuche, 4 grabados, 3 imágenes del pueblo mapuche luchando, 4 pinturas del pueblo mapuche luchando o en actividad relacionada con la guerra, una fotografía, que es un espacio interno, que es una ruca, un dibujo de mapa analítico. Los textos escolares, típicamente, ¿verdad? Aquí les muestro, estas son las imágenes. Por tiempo me voy a centrar solamente en una. Son trabajados, si ustedes se fijan, tienen un pequeño logo rojo, son trabajados como documentos, ¿no? Como documentos históricos, digamos, así son presentados para el trabajo de los niños junto con los profesores. La doble página es la unidad que más nos sirve para poder trabajar con este tipo de textos que son multimodales y que corresponden a macrogéneros. Son géneros de muy distinta naturaleza, los que son presentados en un texto escolar. Entonces, ¿qué entendemos por evidencia histórica? ¿Por qué es fundamental para los procesos de lectura y de comprensión de la disciplina? Si pensamos en la historia, tenemos que tomar en consideración las dimensiones de la historia y también quiénes están involucrados en estas interpretaciones, en estos relatos históricos. Y aquí tenemos actores históricos individuales, como Pedro de Valdivia, Lautaro, líder mapuche, procesos y eventos, actores históricos individuales, actores históricos colectivos, como el pueblo mapuche, como los españoles, y en el eje actoral podemos situar eventos particulares, como una batalla, o podemos pensar en procesos históricos como toda la denominada Guerra de Arauco y la relación entre españoles e indígenas, ese también sería un proceso histórico. Y todo esto está marcado por una temporalidad y una espacialidad, así como por estas dimensiones de la causalidad y de la evidencialidad, que serían dimensiones fundamentales para la disciplina de la historia y por lo tanto también son fundamentales para la recontextualización pedagógica de la historia. Esto también está comúnmente atravesado por una fuerte tecnicalidad del discurso, en donde otras disciplinas también juegan un rol, ¿verdad? Puede ser de la economía, de la ciencia política, es decir, no solamente tenemos acá la disciplina de la historia. Entonces, entrando al análisis intermodal y la evidencia histórica. Esta evidencia, como les decía, puede ser visual, puede ser verbal. Si es visual, muy típicamente son fotografías, pero vamos a ver que como es el tiempo de la colonia, lo que les voy a mostrar, aquí prevalece la presencia de grabados y de pinturas, ¿no? También están los tiempos, líneas de tiempo, mapas, etc. La evidencia histórica la consideramos entonces como el trabajo de fuentes primarias, de las cuales el historiador realiza una selección de la información para utilizarla como evidencia que fundamente una explicación histórica determinada. Ahora, este es el trabajo del historiador. Distinto es cómo esto se integra en un texto escolar, ¿no? Porque estamos hablando de una recontextualización y no de hacer una práctica historiográfica. Entonces, trabajar con la evidencia histórica, implica, por lo tanto, reconocer la incorporación de diferentes posicionamientos en el discurso, lo que también puede pensarse como la expresión de intertextualidad propia, ¿no?, de la disciplina. Las imágenes y textos son una importante forma de documento histórico y desde un enfoque sociosemiótico, ¿no?, de la iconografía,
Las imágenes son íconos complejos construidos culturalmente. Aquí uno de los aspectos que creo que es importante poder trabajar con los estudiantes en primaria, seguramente no usando toda esta terminología, pero es una terminología que para profesores es muy importante tener clara, es interpretar estos testimonios como, a partir de códigos culturales. Es decir, como dice Peter Burke, lo que nosotros tenemos acá es una diversidad de intenciones cuando miramos una pintura, cuando miramos una fotografía. Y estas intenciones también son parte de la distorsión de la realidad social que estos pintores o que estos fotógrafos o fotógrafas, ¿verdad?, quisieron construir en un momento determinado. Entonces, estos testimonios ya vienen con una distorsión, pero la distorsión es fundamental para poder entender cómo se comprendía ese proceso en el momento en que este documento visual fue creado. Entonces, este propio proceso de distorsión, va a decir Peter Burke, constituye un testimonio de fenómenos sociales. Nos informa de ideologías, nos informa de identidades, ¿no?, que tienen una historicidad y tienen una cultura particular, ¿no?, un significado situado. Entonces, cuando nos encontramos con símbolos, ¿no?, ya sea de naturaleza axiológica o de naturaleza epistémica, lo que nosotros necesitamos poder entender es ese contexto histórico-cultural de las imágenes, y que no reside únicamente en las imágenes, porque ese contexto es el contexto en el que las imágenes han sido producidas, puestas en circulación, cómo y por qué los significados culturales y sus expresiones visuales que se configuran históricamente. Ahora, ese reconocimiento cultural es un reconocimiento por parte de una comunidad, es un reconocimiento de un punto de vista que un subgrupo, una comunidad, es capaz de leer en una imagen o no es capaz de leerla. Entonces, ¿cómo podemos establecer este significado simbólico en una imagen? Uno de los aspectos que creo es importante trabajar con los estudiantes es determinar primero, y sobre todo porque estamos hablando de historia, cuándo y dónde fue realizada la imagen, cuál es la materialidad y el tipo de la imagen, es decir, estamos frente a una fotografía, un grabado, una pintura, un dibujo u otro, ¿qué es?, ¿no? La autoría de la imagen, si es posible, no siempre es posible, los textos a veces lo dicen, otras veces no, hasta dónde se puede averiguar, y el contenido histórico de la imagen, es decir, volviendo a las dimensiones y a este eje actoral o procesual, bueno, ¿qué actores históricos están representados? ¿Qué eventos históricos? ¿Qué procesos históricos? ¿Y de qué manera podemos ir estableciendo puntos de vista? Los íconos son elementos visuales o una imagen completa con un valor simbólico que es reconocido o compartido por un grupo o subgrupo social y que típicamente tiene un valor convencional, que está situado temporal y espacialmente. Por ícono axiológico entiendo un ícono que muestra valores morales, o sea, hay una dimensión ética, ¿no?, o creencia, que siempre conllevan también una carga afectiva, ¿no? Aquí también ha sido muy útil el concepto de Bondicon, ¿no?, de Stengling y también de Martin. Esta carga afectiva es la carga afectiva que le pone el observador de este objeto, de esta persona o de esta situación. Y un ícono epistémico lo que hace es conectarnos con un conocimiento que podemos reconocer, un conocimiento, una información cultural, pero que no genera necesariamente una evaluación ética o valorativa. Es decir, que el primer acercamiento a ese ícono es más bien de información. Entonces, con los estudiantes uno puede trabajar, insisto, quizás con menos terminología, qué sucede, por ejemplo, frente a una imagen y qué tipo de íconos son los que podemos reconocer o qué tipo de símbolos. Por ejemplo, si hay una evaluación ética que es buena o mala o qué tipo de información reconocemos acá. Tenemos en esta imagen, ¿verdad?, un jefe, ¿no?, que está puesto en una posición central en la imagen. Los mapuches no llevaban pluma, pero acá están con pluma, hay un caballo negro que lo tiene domado, en fin, hay una información que nos hace visualizar, ¿no?, que aquí tenemos a un jefe. Tenemos un jefe que se distingue del resto de los mapuches que están en esta
típica manera tripartita de las pinturas, ¿no? Del siglo XIX, están mostrados de una manera distinta, ¿no? Aquí hay elementos que también tienen que ver con la valoración que estamos haciendo de los indígenas, están más desnudos, están representados de una manera más infantil, están ahí jugando, ¿no? Descubriendo este cañón español, en fin. Es decir, cómo podemos ir trabajando con los niños hasta dónde tenemos una información en la imagen y cuáles serían las evaluaciones o los valores que esta imagen nos está transmitiendo. Y también entonces, qué o quién es lo que se evalúa, ¿no? Y si somos capaces de comprender esa evaluación en un espacio más local, más particular de nuestro país, o si sería una representación que es más latinoamericana o más amplia, ¿no? Está representado como red. Por otro lado, ¿cómo se evalúa lo representado? Voy a pasar un poco más rápido por acá, ¿verdad? Si estamos mostrando valoraciones que son de impacto, que son de integridad moral, si está representada una conflictividad, ¿no? Ya sea social o de otro tipo, ¿no? Y qué tipo de poder militar, cultural u otro es el que está representado en esta imagen y cómo entonces se van legitimando o deslegitimando eventos, procesos y situaciones. Entonces, ¿cómo podemos ir mostrando esta construcción de intertextualidad y dialogicidad, ¿no? Cómo podemos ir también entendiendo esta semiótica intermodal y la construcción de una retórica que va acumulando valores de la experiencia social y por lo tanto también va construyendo posicionamientos ideológicos. Entonces, podemos mirarlo desde un punto de vista también de cuáles son las posiciones o voces que se incorporan en estos textos, ya sea sin reconocimiento de voces o de una manera más monoglósica, o con el reconocimiento de otras posiciones de una manera más heteroglósica, expansiva o contractiva. Hay una serie de categorías, creo que voy a pasar, en los ejemplos creo que va a ir quedando más clara. Aquí destaco la idea de atribución, ¿no? Hemos ido desarrollando esta idea de atribución para que no sea solamente de si uno reconoce o se distancia frente a una voz externa que se incluye en el discurso, sino también el poder ir determinando la clase de esa atribución. Es decir, estamos frente a una persona, frente a una cosa, esa persona es especificada, no especificada, y si esa atribución es de carácter metafórico o no metafórico. Entonces, volviendo al texto escolar. Solamente quiero mostrar esto, ¿no? Esto es una página que habla de la sociedad de la frontera a la que se van en realidad replegando los españoles por esta lucha constante de los mapuches, ¿no? La frontera del Biobío al sur de Chile. Me interesa mostrarles entonces esta imagen, este documento escrito, verbal, y el epígrafe que acompaña la imagen. La unidad se denomina Cómo explorar y reconocer el patrimonio cultural de la zona sur de Chile, y este primer documento que les mostraba ahí se titula La frontera y la guerra de Arauco. A partir de la creación del ejército permanente estatal en esta zona, Concepción, el rey decretó la esclavitud de los indios de guerra, y el ejército encontró la mejor compensación de sus bajos y mal pagados salarios en la caza sistemática de esclavos indígenas que eran exportados a la zona central del país e incluso al Perú. Las incursiones en territorio indígena para cazar esclavos, llamadas en el lenguaje de la época malocas, pasaron a ser el estilo de guerra de todo el siglo XVII. El sur de Chile siguió siendo una frontera, pero sin duda su sentido había cambiado profundamente. Este es un texto, ¿no?, que recoge la voz de un historiador chileno, Álvaro Jara, del libro Guerra y Sociedad en Chile, y
pertenece entonces a una fuente histórica secundaria, es una interpretación histórica, la que se les está presentando aquí a los niños. Entonces, tenemos el texto de historia y tenemos que se evalúan determinados eventos, por ejemplo, la creación de un ejército permanente estatal. Hay actores históricos como los indígenas y un evento histórico que es el salario, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los salarios del ejército? Y cómo se está representando esta esclavitud de los indígenas también como una forma en que este ejército y los militares mejoraban entonces una paga que era baja, que era mala, a través de la venta de los indígenas. En Chile se reconoce de una manera muy tangencial la esclavitud, no consideramos que es parte de nuestra historia, pero es interesante cómo en este texto, en esta fuente, se está mostrando que la esclavitud indígena fue una práctica que fue permanente y que fue sistemática. Entonces, desde un punto de vista, ¿verdad?, de cómo analizamos este documento histórico, podemos mirar estas dimensiones, ¿no?, de los eventos, de los procesos, de los actores. Bueno, ¿qué es lo que se está evaluando de la historia? ¿De qué manera esta situación temporal y espacial, ¿no?, va siendo graduado, ¿verdad? Esto tiene que ver con el subsistema de graduación de la valoración, pero para los chicos, ¿verdad?, para los niños, para las niñas, hay elementos que, sin entrar en demasiada terminología, ellos sí pueden entender respecto de cómo el tiempo y el espacio se va representando de maneras particulares, ¿no?, en este ejército permanente, en esta casa sistemática, y en este alcance espacial de que los esclavos incluso se vendían en el Perú. Ya estamos hablando del sur de Chile y los llevaban incluso al norte, ¿verdad?, al Perú para venderlo, como para mostrar cuán importante, cuán sistemático y que fue una política, ¿no?, en este caso, del rey. Entonces, desde un punto de vista de las posiciones, aquí es interesante la voz externa del rey de España. Porque es un rey de España que decreta. Entonces, por un lado, dice, ¿no? Pero sabemos que los decretos son performativos, ¿no? Implican un hacer. Por lo tanto, aquí hay una política de esclavitud de los indios de guerra. Y, por otro lado, las valoraciones son valoraciones, por un lado, de conflicto, ¿no?, del poder militar, ¿no?, porque se tiene que generar este ejército permanente, hay un conflicto en la zona, hay una capacidad baja de los indígenas que son esclavizados y también en términos de tanto de su poder como de cómo son mirados ellos, es que son mirados sin valor porque son esclavizables, ¿no? Si seguimos con el resto del texto, tenemos que el proceso histórico es las incursiones en el territorio indígena para cazar esclavos, estas malocas hispanas, y el espacio histórico que sería el sur de Chile y la frontera. Entonces, también hay un alcance temporal y espacial, ¿verdad? Bueno, aquí sobre todo temporal en esta parte, con todo el siglo XVII, perdón, y que siguió siendo. Entonces vamos viendo que son los grupos preposicionales, pero también son los verbos, lo que nos van mostrando qué está pasando temporalmente con este relato, con este documento. Tenemos una voz más objetiva de los autores, pero también tenemos una voz externa humana cuando dicen, pero sin duda su sentido había cambiado, o sea, la relación entre los españoles y los mapuches. Acá se acaba el documento y la verdad es que nos queda muchísimo más por tener, o sea, hay mucho más que debiera ser trabajado con los chicos, ¿no?, en la escuela, respecto de qué pasa con esta relación, ¿no? Ahora, si miramos, lo que acabamos de analizar es este texto, en que se está diciendo que los mapuches son esclavizables, que los mapuches son esclavizados, ¿no? Y que esa es una política que ha sido decretada por el rey de España. Pero lo que acompaña composicionalmente en la página del texto es esta imagen, que es una pintura de 1892, es decir, se traslada en el tiempo, ¿no?,
respecto de cómo se está representando el mapuche. El testimonio histórico está escrito por un historiador actual del siglo XX, ¿no? Entonces, ya los testimonios son producidos en tiempos distintos y estas visiones también son diferentes, ¿no? Entonces, por más que sean elementos muy acotados, la verdad es que son tremendamente complejos, pero tremendamente ricos también. Tenemos esta pintura que se denomina La Vuelta del Malón, y a diferencia del texto escrito, lo que tenemos aquí no es la representación de los mapuches esclavizados, sino que tenemos la representación de la respuesta de los mapuches frente a estas incursiones que los esclavizaban, o sea, la respuesta de los malones mapuches. Y tenemos una representación de ellos bastante distinta, ¿no? Esto es lo que podríamos mirar de una manera más realista, esto es lo que aparece en el texto escolar. Interesante además, no se dice, pero esto no es Chile, estos son mapuches argentinos, están en el texto chileno, pero son argentinos, y el pintor también es argentino. Esta es la Pampa Argentina, pero están presentados como si fueran mapuches chilenos. Los vemos cabalgando después de haber profanado una iglesia católica con símbolos cristianos, un incenciario que no se nota mucho, está un poco más atrás, y con una mujer hispana raptada. Entonces, desde un punto de vista visual podemos trabajar con los estudiantes también. Bueno, ¿qué es lo que se representa acá, ¿no? Estos hombres mapuches y una mujer blanca, una mujer española, que se trata de una pintura que es realista, que está presentada como un documento histórico, pero este documento es de 1892. El otro documento verbal es de 1970, ¿no? 71. Acá están representados en una acción, es una narrativa, tenemos las líneas, los vectores, los brazos, el cuerpo de los mapuches, las patas de los caballos, en fin. Aquí hay varios elementos, no puedo entrar en detalle, de la semiótica visual propuesto por Kress, Van Leeuwen y otros, de poder reconocer por qué esta es una narrativa, y luego poder reconocer cuáles son los elementos simbólicos o si hay elementos simbólicos. En este caso, ¿verdad?, cuáles podrían ser estos íconos axiológicos, ¿verdad?, de lo que está valorado como bueno o malo, y los epistémicos en términos de información. Es decir, el ícono, ¿verdad?, el símbolo de la mujer blanca raptada, las lanzas, las cruces, las vestimentas, ¿no?, incenciario, católico, etc. ¿Y de qué manera entonces son valorados en términos de la capacidad, en términos morales, ¿no?, por el rapto de esta mujer, en términos de su capacidad, esta capacidad guerrera, y también la capacidad negativa, en este caso, de la mujer representada como víctima, y nuestra relación como observadores. Entonces, desde un punto de vista de las imágenes y de sus grados de convencionalidad, podemos ver acá que en esta imagen sí tenemos íconos evaluativos, éticos, muy potentes, ¿no? Como esta mujer que la llevan raptada, ¿no?, en el caballo, y también otros íconos que dan cuenta de esta fuerza, ¿no?, mapuche, pero también del accionar mapuche que es capaz de profanar templos y de responder de esa manera frente a las incursiones de los españoles. El epígrafe que está abajo dice: los malones eran ataques sorpresivos que realizaba el pueblo mapuche como respuesta a las malocas hispanas, es decir, al ataque y captura de indígenas para su posterior venta como esclavos. Estas incursiones motivaron una gran insurrección mapuche en 1654, la cual significó la destrucción de todas las ciudades, de todas las ciudades ubicadas hasta el río Maule. Entonces, si ustedes se fijan, acá también sucede que la idea de la esclavitud, es decir, toda la fuerza militar, ¿no?, española, y que esclavizó a los mapuches, los diezmó de una manera brutal, ¿no?, durante el periodo de la colonia,
es nuevamente destacada en el modo verbal, pero el modo visual muestra el accionar de los mapuches y también con sanciones éticas negativas. Entonces, también podemos ir mirando con los estudiantes cuáles son los eventos, cuáles son los actores, cómo son evaluados, ¿no? Cuáles son las evaluaciones que van recibiendo, de qué manera se evalúan, es decir, de qué manera se evalúan, quién evalúa, cuáles son las posiciones, si es una voz autoral o si aparecen, ¿verdad?, otras posiciones en el discurso, y también si hay elementos, ¿no?, temporales y espaciales que nos permiten ir situando estos eventos en el discurso. Entonces aquí es interesante, por ejemplo, la intensificación temporal de sorpresiva, y a través de los verbos, bueno, a través de realizaba y a través del adverbio continuamente, parecía, ¿verdad?, que el pueblo mapuche estaba constantemente respondiendo a estas malocas hispanas. Entonces, desde un punto de vista de la intersemiosis, hay bastante más que decir, pero por tiempo lo voy a dejar allí. Hay un refuerzo de ideologías y estereotipos del colonialismo español respecto de esta racialización y primitivización del pueblo mapuche. Yo solamente les mostré un ejemplo multimodal muy pequeñito, ¿no? Desde el punto de vista verbal, la ideología del pueblo mapuche se representa como un pueblo guerrero y valiente, sin lugar a duda, que amenaza la tranquilidad de la nación chilena y que también es esclavizable. Desde el punto de vista visual, hay una ideología del pueblo mapuche como un pueblo violento, un pueblo primitivo, un pueblo atrasado. Y las grandes ausencias que uno puede ver en este texto escolar, insisto, lo que les mostré es una parte muy, muy acotada de todas las representaciones, ¿no?, que en la primera diapositiva, donde estaban todas las imágenes, traté de darles como una idea un poco más amplia, ¿no? Una ausencia por la lucha de mantener su cosmovisión, su religión, su cultura, la relación con la tierra, el territorio, es decir, los ausentes en la posición de los mapuches. Tenemos lecturas densas y complejas desde un punto de vista historiográfico, si se consideran los modos verbales y visuales. Los textos escolares han sido muy criticados, han sido muy demonizados también, pero vemos que si estas, aunque son cápsulas muy pequeñas, muy acotadas, si pueden ser trabajadas en clase, pueden ser trabajadas por los profesores en detalle, la verdad es que tenemos también un material muy rico, ¿no?, para poder comprender cómo se representa y cómo se valora, ¿no?, en este caso el pueblo mapuche en su recontextualización histórica. Entonces, me gustaría destacar la relevancia de los documentos históricos visuales, de cómo pueden leerse por los estudiantes como testimonios de otra época, como interpretaciones que enriquecen la reconstrucción histórica de los mapuches de la época colonial y los primeros años de la República de Chile. Entonces, retomar esta idea de Burke, que son distorsiones de la historia, pero la historia se construye también con estas distorsiones, con estas interpretaciones, y somos herederos, ¿no?, de esta historicidad en este momento en Chile, y también la mirada entonces que estamos transmitiendo a nuestros estudiantes del pueblo mapuche. Los documentos históricos visuales y verbales no están integrados en una explicación histórica, ¿no?, al menos en el texto de primaria analizado. Los documentos históricos se presentan para que el estudiante establezca las relaciones y asigne una significación histórica de fuentes complejas, espacial y temporalmente distantes, creadas en contextos sociales, históricos y culturales disímiles, con modos semióticos diferentes, ¿no?, o sea, no solamente verbal, visual, sino que también pintura, fotografía, grabado, dibujo, precisan una lectura intersemiótica. Hay una importancia entonces, o me gustaría destacar la importancia de introducir a los estudiantes a herramientas analíticas de la multimodalidad para que puedan comprender mejor las posibilidades de intersemiosis y el valor ideológico que portan. Un acceso a un análisis crítico de la historia y en particular a las fuentes históricas primarias y secundarias creo que es fundamental
para superar las miradas ritualizadas y naturalizadas del pasado, y también entonces poder mirar de una manera más amplia, más cuidadosa, más detallada, este pasado de esclavitud, de racialización, de marginación y de resistencia del pueblo mapuche, que se origina precisamente en la colonia. Digamos, lo que nosotros vivimos ahora en Chile tiene el origen en ese momento, y eso es lo que los niños estudian, ese es el periodo de historia que estudian de los mapuches cuando están en la enseñanza primaria, ¿no? Y eso tiene una relevancia fundamental para la mirada actual de, bueno, de parte de nuestra población, ¿no? Y bien, creo que estoy en el tiempo y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante tu conferencia, muy ilustrativa. Creo que señala inequívocamente la necesidad de incluir esta lectura de imágenes en nuestras escuelas, trabajarlo muy profundamente. Hemos recibido comentarios, por supuesto, personas que han señalado que es un excelente análisis y te agradecen. Emma Jiménez señala la importancia de la utilidad del enfoque sistémico funcional para el análisis del discurso, el discurso multimodal en este caso. También señala la importancia de tomar en cuenta las ausencias en los análisis, que es muy ilustrativo de las ideologías detrás. Creo que hay unos minutos que podemos disponer para preguntas, así que quisiera que las personas señalaran sus preguntas, expresaran sus preguntas en los comentarios para poderlos retomar. Sí, comenta Sol Mercedes. Dice, gracias, muy importante este análisis multimodal, deberíamos trabajar en red con nuestros grupos de estudiantes. Bueno, yo quisiera pues aprovechar y de pronto preguntarte, bueno, efectivamente en los colegios es importante realizar este tipo de cosas, este tipo de análisis con los estudiantes. Me pregunto si conoces de alguna experiencia en la que los docentes sin un bagaje sistémico para hacer un análisis, digamos, tan organizado, ya estén implementando o análisis sistémico esté implementando de manera sistemática el análisis de las imágenes. Si conoces de alguna de estas experiencias, ¿cómo lo han hecho? En realidad, nosotros hemos trabajado con otros investigadores en talleres con profesores de historia, fundamentalmente con profesores de historia de enseñanza media. Y entonces sí sé que de historia reciente chilena, sí han ido implementando este tipo de trabajo en los colegios, en la enseñanza secundaria, ¿no? Ahora, en la enseñanza primaria, este tipo de trabajo es un trabajo, por lo menos en esta temática, más reciente, y la verdad es que hasta donde yo sé, no tengo conciencia de, digamos, hasta donde yo sé, no es un trabajo que se está haciendo de esta manera en particular. Si bien hay otros investigadores, hay otros profesores como Carmen Luz Maturana, que ha trabajado muchísimo en la formación de profesores, más la formación de profesores de educación primaria de una manera más amplia, ¿no? Para trabajar la multimodalidad en la enseñanza primaria, no necesariamente con la historia, pero con los libros álbum, con literatura, con otros espacios en donde efectivamente ya se están actualizando este tipo de metodología. Lo que no, o por lo menos lo que yo no sé es que se esté trabajando específicamente con la evidencialidad histórica. Bueno, gracias.
Tendríamos que aprender de las experiencias, seguramente. A nosotros nos hace falta seguramente desarrollar este tipo de cosas. Tenemos comentarios de J.H. Rosales, comenta, en la semiótica europea se denomina la articulación de lenguajes visuales como sincretismo. Lo multimodal se reserva para la afectación de varios canales sensibles, no solo el visual. Bueno, no sé si quieras hacer un comentario, leo varios comentarios y luego tú decides cuál. Sí. Bien. Dice Emma Jiménez que quisiéramos entrar en comunicación con la doctora Oteiza y podríamos tener su correo. Creo que por intermedio de los organizadores del Congreso, creo que en alguna parte debe estar en el programa. Creo sí, yo. De todas maneras. Sofía Vázquez dice, gracias por compartir este análisis que retoma el pensamiento crítico y la inmersión en el conocimiento que aporta a la identidad. L. Gómez señala, muchas gracias por la información, en especial relacionado con el pueblo mapuche. Es muy interesante este trabajo, sin duda, y nos hace falta a nosotros también con relación a nuestros propios pueblos colombianos y de muchos otros países. Pregunta de León Enríquez Heitler. ¿El análisis multimodal ha llevado a hacer recomendaciones concretas para modificar los libros de texto? Que se ha llevado a hacer recomendaciones concretas para modificar los libros de texto. Sí, ahora en el ámbito de la historia yo creo que ha sido todavía de una manera tremendamente indirecta, ¿no? Tremendamente indirecta. Es una pena, debiera ser así, pero creo que el trabajo que estamos haciendo queda desconectado del trabajo que están haciendo en las editoriales. Por lo tanto, creo que esa es una conexión que debiéramos fortalecer, que debiéramos de todas maneras generar, cosa de que este análisis ayudara a esas modificaciones. Pero como digo, ahora ha sido más bien de una manera muy, muy indirecta, ¿no? Entonces, mi respuesta sería más bien no, ¿no? Y es una pena que sea así, creo yo. Así es. En nuestra propia experiencia también hemos visto que hay poco movimiento de las editoriales y que de pronto vale la pena entonces trabajar en esa lectura crítica de los docentes para que desde el aula pues se enfrenten estas imágenes que a la larga pues en la vida real los enfrentamos sin ninguna traducción. Hay que enfrentarlas como se presentan y con los textos que se presentan. Entonces es una habilidad que habría que desarrollar. Comenta Emiluz Jaraba, estas investigaciones son necesarias en Colombia para analizar estas representaciones que tenemos como país, de nuestros ciudadanos, de identidad indígena. Así es. No, muchas gracias. Sí, yo creo que hay bastante que hacer en esto. Como les digo, lo que les mostré fue un análisis muy acotado, saqué muchos detalles para poder ajustarme bien al tiempo. Pero creo que sí hay algo que ha quedado menos desarrollado, ¿no? Ha sido precisamente el cómo analizamos los símbolos, ¿no? Estas imágenes que recogen íconos de distintos momentos de la historia y que se presentan en las clases de historia y en los textos escolares como si fuesen algo fácil de analizar. Y la verdad es que incluso, por ejemplo, con la pintura de De la Valle, tendríamos que nosotros poder entender, aunque sea mínimamente, algunos elementos pictóricos de cómo se pintaba, de cómo se representaba no solamente el pueblo indígena, sino que a otros actores a principios del siglo XIX en Chile, ¿no? Que son herederos de toda una escuela pictórica europea. Entonces, cómo eso se le entrega al estudiante, pero sin las herramientas para poder hacer un análisis más detallado, ¿no? Y lo llamemos como lo llame la tradición europea o esta tradición multimodal, ¿no? Inglesa, por un lado australiana, desarrollada fuertemente por Cressy van Deuven como multimodalidad. Creo que lo importante es poder contar con
con categorías de análisis que pueden tener términos más sencillos, pero que efectivamente permitan hacer una distinción, ¿no? Cosa que esa lectura tenga un sentido histórico y sobre todo que sea leído como testimonio histórico, ¿no? Porque si no pareciera que, si no se hace esa distinción, pareciera que esos son los indígenas, pero resulta que esa es la mirada que se tiene del indígena en el siglo XIX. Esa es la mirada del siglo XIX que se tiene del pueblo indígena del siglo XVII. En fin, todo ese tipo de distinciones temporales, ¿no? Esta mirada más escalar, ¿no? de los estudios del discurso, creo que es fundamental, ¿no? Creo que es fundamental y en la historia es una dimensión crítica. Sí. Bueno, no hay más comentarios en el momento. Creo que a mí me quedó sonando muchísimo esto último que has dicho de la mirada escalar. Y bueno, hoy en día nosotros nos estamos enfrentando con todas esas imágenes nuevas también que están allí y todos estamos interactuando de alguna manera con ellas. Y habría que pensar cómo lo interactuamos y para qué. Bueno, yo creo que si no hay otra pregunta, otro comentario, creo que podemos cerrar. Pero primero agradecerte de verdad tu presencia en el Congreso, tu presentación, tu trabajo, un trabajo bellísimo, un trabajo muy útil. Y bueno, y muchas gracias a los que estuvieron presentes y pues nos animaron con sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Norma, y también por todos los comentarios y por quienes quisieron escuchar esta presentación y con mucho gusto, ¿no? Si alguien está interesado o interesada y quiere saber más sobre estos trabajos, bueno, con mucho gusto me comunico y seguimos avanzando en algo que ciertamente queda bastante por hacer todavía. Muy bien, bueno, está la programación de esta tarde del Congreso, están todos invitados a seguir conectados con toda la programación. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.